Quedamos en el capítulo 14 de Apocalipsis y ahí estaremos estudiando todo el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, desde el versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga se pone de pie conmigo y leemos la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 14. Lee de la siguiente manera. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice su palabra: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpista, que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado como fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre el trono, sobre la nube, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda,
y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Padre, gracias por tu palabra, porque ella, Señor, es la que nos revela la gloria de tu Hijo Jesús. Y gracias por el libro de Apocalipsis, porque en él no está la revelación de la bestia, en él no está la revelación de las cosas que pueden parecer temerosas para algunos. En él está la revelación de Jesucristo para tu iglesia. Y si hay algo que queremos ver en estos textos, es la gloria del Cordero de Dios. Si hay algo que queremos aferrarnos, es al contemplar aquel Cordero que fue inmolado y que ha vencido sobre la muerte. Si hay algo que queremos salir de este lugar como iglesia, es con la esperanza de la victoria final del Cordero de Dios. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos abra el entendimiento para entender este pasaje. Amén. Amén. ¿Puede sentarse, iglesia? ¿A cuánto les gusta viajar? A la mayoría, ¿verdad? No me lo tiene que decir, yo lo sé. ¿Qué pensaría usted si su esposo o su esposa, en medio del viaje que vamos a ponerle que se fueron para Miami de vacaciones por una semana, y a su esposo le da la locura de querer comprarse un matre nuevo en el hotel donde se está quedando? Este matre está incómodo. Yo voy a ir allí a una tienda de matres y me voy a comprar un matre cómodo. ¿Qué pensaría usted si su esposo dice: este juego de comedor no cabemos bien en este hotel? Yo voy a ir a comprar un juego de comedor para que comamos cómodo la semana que vamos a estar aquí. Todos estarían diciendo: a este como que le falta un tornillo. El aire del cuarto no está enfriando mucho. Don Héctor, ¿tú conoces a alguien por aquí en Miami que yo pueda llamar para poder conseguir un buen aire y ponerlo en el cuarto de hotel? ¿Verdad que eso puede sonar ridículo? ¿Por qué no haríamos tal cosa? Porque sabemos que solamente estaremos allí por una semana. Nosotros no invertiríamos dinero en comprar cosas mientras estamos incómodos, siempre y cuando sepamos que ese no es nuestro destino final. Si yo sé que no me voy a quedar viviendo en Miami y solamente yo voy a estar una semana, es una locura vivir en esa semana como si allí fuera mi destino. Precisamente es lo que estamos viendo en este capítulo. Hasta el día de hoy pareciere como que lo único que la iglesia está recibiendo es ataque y derrota, ataque y derrota. La bestia persigue a la iglesia y la vence, y tú dices: ¿pero qué pasó aquí? Solamente la iglesia lo que está recibiendo ataque y es derrotada. Debemos vivir a la luz de entender cuál es el destino final de nosotros como iglesia, como creyentes, y entender cuál es el destino final de los incrédulos. Y eso es lo que hace este capítulo 14. El capítulo 14, lo que está haciendo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es que la iglesia pueda entender cuál es su destino final. El destino final no es simplemente la persecución que están enfrentando o la aparente derrota por parte de la bestia a la iglesia. Ese no es el destino final. Capítulo 12 y 13, eso es lo que nosotros vemos. La iglesia siendo atacada,
los creyentes aparentemente siendo vencidos, pero en el capítulo 14 nos abre la cortina y dice: tranquilo, ese no es el final. El destino final de su pueblo es distinto al destino final de sus perseguidores. Y mira cómo comienza el versículo 1 del capítulo 14. Y miré. Recuerda que venimos de una visión donde la bestia aparentemente está arrastrando tras sí todos aquellos que ha engañado, que ha embriagado, como dice este texto del capítulo 14, ni los santos están siendo perseguidos y aparentemente derrotados. Y miré, punto de contraste. Capítulo 14 es un contraste del capítulo 13. Y cuando él ve a Jesús, el verdadero cordero. Recuerda que el capítulo 13 había uno que parecía como cordero, pero hablaba como dragón. Pues aquí él está viendo al verdadero cordero, a Jesús, en contraste del pseudo cordero que vio en el capítulo 13. Aquí está diciendo: este es el digno de recibir adoración, porque este es el cordero genuino. ¿Y dónde se ve este cordero? Versículo 1: miré y aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte Sión. Y para muchos no pueden entender este texto, ya que no saben lo que significa en el Antiguo Testamento el monte Sión. La palabra el monte Sión en el Antiguo Testamento es utilizada 50 veces. 150 veces en el Antiguo Testamento, para referirse al lugar donde la ciudad de Dios y la presencia de Dios morarán por siempre. Así que la Sión celestial es el lugar de gobierno, de autoridad, donde la presencia de Dios va a estar allí por siempre. Juan ve al Cordero que está de pie, está reinando en esa ciudad llamada Sión, la celestial, aquella donde se le prometió a los antiguos y aquella donde hay un cumplimiento, donde Jesús está reinando, pero Jesús no está allí solo. Mira este cuadro: Jesús está allí, ¿junto con quién, iglesia? Junto con su pueblo reinando. Dice: estaban allí con él los 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Vimos en prédicas pasadas quiénes eran esos 144,000, que es la representación total del pueblo de Dios, en un símbolo de número. Todos aquellos que han sido salvados por él, que han sido sellados por él, que tienen escrito en su frente. Recuerda que es un contraste del capítulo 13. ¿Qué era lo que tenían escrito en su frente? Los que adoraban al falso cordero y a la bestia que sale de la tierra. El número de hombre, el 666, número de humanidad, como dice en el original. Pues aquí está el contraste y está diciendo: este grupo de personas es el pueblo de Dios que está reinando con él en la presencia de Dios, y él los protege. El sello es un sello de protección. Este grupo de personas, el pueblo de Dios representado, está sellado por él, es pertenencia de él, está seguro en él. Y obviamente vimos que eso tiene que ver con la frente ni la mano, con la famosa Shema judía, donde dice: adorarás al Señor y esto lo pondrás sobre tu frente y sobre tus manos. La famosa expresión de tendrás solamente a un Dios y a él solo adorará, conocida como la Shema judía, que utilizaban de símbolo en la mano y en la frente. Lealtad absoluta a Dios, por medio de lo que pensamos, por medio de lo que hacemos. Y es lo que está aquí representando. El pueblo de Dios ha sido sellado por él, vive para él y le pertenece a él. Ese es el nombre total, el número total del pueblo de Dios a lo largo de todas las edades. La antítesis del 666.
El pueblo de Dios, guardado por Él, marcado por Él, protegido por Él, reinando con Él en los cielos. Versículos 2 y 3. Aquellos redimidos de todas las edades, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. ¿Se da cuenta? Como en una forma figurada, los pasajes pasados, cuando hablaban de los 144,000, decían 12,000 de cada tribu, para hablar la totalidad del pueblo de Israel en referencia a la totalidad del pueblo de Dios. Aquí te da una explicación más allá de la visión y dice, no solamente son de las tribus de Israel, aquí está hablando acerca de toda lengua, toda tribu y toda nación. Ese es el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia, que ha sido redimido por el Cordero. Y alababan a Dios con una voz, como el sonido de arpista tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo. Hermanos que cantan feo, les tengo buena noticia. Cuando nos unimos en adoración al trono de Dios con un solo cuerpo, cuando Dios lo recibe como algo glorioso. Y es un cántico, no todos lo pueden cantar. Es un cántico donde solamente lo pueden cantar los redimidos de Dios. No todos pueden cantar la salvación de la gloria de Dios. Los ángeles incluso no pueden cantar este cántico, porque los ángeles no fueron redimidos por el Cordero. Es un cántico donde solamente lo puede cantar el pueblo que ha sido sellado por Él, que ha sido comprado por Él, redimido por Él. La palabra redención viene de la compra, donde un esclavo es comprado, adquirido por otra persona, y ahora es propiedad de Él. Cristo nos redimió, pertenecíamos a las tinieblas, éramos hijos de Satanás, esclavos de Satanás, y Él nos ha redimido por el pago de la sangre del Cordero de Dios. Es una alabanza gloriosa por la victoria del Cordero. Y cantaban allí los ancianos, los cuatro seres vivientes de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Ve que la Biblia no es complicada? ¿Y quiénes son esos 144,000? Ustedes han visto hay un meme de un morenito que le hace como que, ahí está. ¿Lo han visto? ¿Quiénes son esos 144,000? Los redimidos de entre la tierra. Los que Cristo compró desde antes de la fundación del mundo. No hay que complicarse, no hay que darle vuelta. Ahí está quiénes son esos 144,000. Y esos 144,000 tiene, obviamente, de manera simbólica el número. No son 144,000 los que se van a salvar, pero el 144 viene de los 12,000 de cada tribu. En la totalidad de esas 12,000 por 12,000, 144,000, la totalidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la totalidad del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Y dice que ese grupo de personas redimidas por el Cordero cantaban un cántico nuevo que nadie puede cantar, pero también alaban a Dios. Versículo 3. Y mira lo que hacen este grupo de personas. Delante del trono y de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, nadie puede aprender los cánticos sino 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Versículo 4 da una descripción de cómo esos redimidos viven, cómo son. ¿Qué caracteriza a ese pueblo de Dios? ¿Cómo se ve la esposa de Cristo y cómo Cristo ve a su iglesia? Estos son
los que no se contaminaron con mujeres. Estos son aquellos que han sido guardados por Él. Se han mantenido castos, se han mantenido limpios. Y pastor, entonces quiere decir que los que se casan no son puros. No, esa no es la línea del texto. La línea del texto es un sentido espiritual, porque luego él comienza a hablar de Babilonia, la prostituta. Babilonia son las naciones de la tierra, los no redimidos que van en pos de la bestia, bajo los designios de la bestia. Así que lo que está haciendo aquí Juan es mostrando las características de los santos verdaderos, donde el remanente escogido por Él vive de una forma distinta al mundo. Y habla de que no tienen relaciones sexuales ilegítimas con la gran ramera. Ahí está el punto. Los creyentes no se unen a la gran ramera, son distintos a la gran ramera. La gran ramera se prostituye con todo lo que le den, con todo lo que le beneficie, con todo lo que levante su yo, con todo lo que lo exalte. Fácilmente Babilonia, conocida como la gran ramera, que de paso, la gran ramera Babilonia, en el tiempo en que se escribe esta carta, el pueblo de Israel era conocido como aquella que es falso pueblo de Israel, entre los que realmente pertenecen al Israel de Dios y los que no pertenecen al Israel de Dios, eran conocidos como la gran ramera, la Babilonia. Falsos que siguen el sistema de este mundo, contrario a la Escritura, versus aquellos que se guardan castos para Él, aquellos que no se contaminan en pos de instituciones idolátricas, en pos de culto al emperador, en pos de ideologías contrarias a su palabra, se guardan para Él. ¿Recuerda el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2 al 4? Cuando habla de la iglesia, él se refiere a ella como una virgen pura, que se guardó para el Señor. Pues es precisamente lo que está haciendo aquí Juan. Juan está hablando de ese pueblo como un pueblo que no se prostituyó en la inmoralidad de este mundo, que se guardó para Él, evitando el engaño de la serpiente, siendo pervertido el evangelio. Este pueblo es un pueblo puro que vive para Él. Otras características del pueblo de Dios lo podemos ver en el versículo 4. En la segunda parte, es un pueblo que ha sido redimido por Él. Y como ha sido redimido por Él, evita la idolatría, no va en pos de la idolatría porque está identificado con Cristo. Y mira cómo dice el texto: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, porque fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. El pueblo de Dios es identificado como aquellos que cuando caminan siguen las pisadas de Jesús. Hablan como Jesús, caminan como Jesús. Pastor, pero todavía vivimos en un mundo de pecado. Sí, pero nos levantamos y queremos seguir en pos de Jesús. Nos arrepentimos y nuestra meta final es parecernos a Cristo. Lo que está revelando este texto, la meta final del pueblo de Dios es parecernos a Jesús. Caminan como Él, se parecen a Él, lo siguen a Él, no importando las consecuencias, la persecución, lo que hablen, lo que digan, ellos siguen al Cordero. ¿Por qué? Porque ha sido comprado por Él. Y ahí viene la palabra primicias para Dios y para el Cordero. Este pueblo de Dios es visto como primicia porque son precisamente aquellos que habitarán la nueva Jerusalén, el comienzo de la nueva creación, la Sión celestial. Primicias, ustedes son mi cosecha, ustedes son mi pueblo. Versículo 5. Los santos que están reinando con Cristo, que le siguen, que viven para Él, donde quiera que vaya, en su boca no fue hallada mentira. Si algo caracteriza a su pueblo, es la verdad. La iglesia es columna y baluarte ¿de qué?
de la verdad. La iglesia proclama la verdad, vive en la verdad. Cuando hablamos mentira, estamos haciendo lo contrario a lo que hemos profesado. Nos parecemos a Satanás, que es padre de mentira. Y desde el principio lo que habla es mentira. Cuando hablamos la verdad, caminamos como Jesús. Jesús es la verdad. Jesús no contiene la verdad. Jesús es la verdad. Yo soy la verdad. La iglesia que sigue a Cristo es una iglesia que se identifica por hablar la verdad. No hay engaño en su boca. Un contraste con los que dicen ser judíos y no lo son. Y vimos en los textos pasados que mienten. Mienten porque lo que dicen con sus labios contradice lo que su vida hace. Hay una contradicción. Si algo caracteriza la vida de los creyentes, es una vida que cada vez se asemeja a Jesús y que habla en la verdad. Le sigue con todo su corazón. Hay una muestra del carácter de Cristo formándose en nosotros. Es distinto al mundo. No habla como el mundo, no se dirige como el mundo. Así que la primera visión que acabamos de ver es una visión donde Juan ve a la iglesia y al Cordero reinando, triunfante. El segundo punto que yo quiero que podamos ver es la advertencia que Dios le hace, que en medio del juicio, en medio de aquellos que persiguen a la iglesia y donde Dios está ejecutando su justicia, versículo 6, luego, próxima visión, vi un ángel que tenía el evangelio eterno para cada lengua, tribu y nación. Este versículo puede ser confuso para algunos porque pueden pensar, espérate, ¿a quién fue que Dios le dejó la tarea de la locura de la predicación? ¿Se la dejó a los ángeles? Incluso el apóstol Pablo dice, no se la dejó a los ángeles. Se la dejó a su pueblo, es a nosotros. Pero aquí está viendo Juan una visión de un ángel. La palabra ángel significa ¿qué? Mensajero. Un ángel es un mensajero de Dios. No siempre que la palabra ángel se utiliza en la Biblia es referente a un ser celestial en los cielos. Cuando la palabra ángel se utiliza en la Escritura, también se utiliza para hablar ángelos mensajeros de Dios. Incluso cuando la palabra de Dios en Mateo habla acerca de Juan el Bautista, Juan el Bautista es llamado como va delante de mí mi mensajero. Juan el Bautista era el mensajero de Dios. Así que aquí la palabra ángel no necesariamente está hablando de seres celestiales, sino está hablando de que el reino de Dios es proclamado por medio de sus mensajeros a cada lengua, a cada tribu y a cada nación. Es presentado como un mensaje. Mire qué interesante, porque este mensaje nos fue dado a nosotros para que nosotros lo prediquemos. Dios no va a enviar un ángel del cielo para que lo predique. Tú y yo, su iglesia, somos los mensajeros de Dios, donde las lenguas, las tribus y las naciones vendrán al conocimiento de Dios por medio de su iglesia. Este mensaje, mira cómo le llama el evangelio eterno. No es un evangelio que fue un plan B de Dios en el momento en que la raza humana pecó. Dios dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Los hombres pecaron, no sé qué hacer. No, este evangelio es un evangelio eterno. Por eso es que el Cordero de Dios fue, dice la Escritura, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba el Cordero que habría de salvar a su pueblo. El evangelio es un evangelio eterno porque la salvación de su pueblo es una salvación eterna. De la misma forma que veremos más adelante que la condenación de los enemigos de Dios es una condenación eterna. Por lo tanto, este evangelio es conocido
como el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Hemos sido llamados a predicar el evangelio. Juan ve en esta visión y ve a sus mensajeros yendo por toda la tierra, allende los mares, predicando el evangelio del Señor. Pero mira la connotación que le da el evangelio. Un evangelio de justicia, versículos 6 y 7, diciendo a gran voz: temed, mira el mensaje, temed a Dios, dadle gloria. Esto es un mensaje que pregonan los heraldos del rey. Aquí no está diciendo como por ahí nosotros vemos que nos venden a un Jesucristo suplicándole a la gente que por favor lo deje entrar y que lo acepte. No, ese no es el mensaje de los heraldos de Dios. Esos son de los teletubbies cristianos. Los heraldos del evangelio tienen un mensaje donde dicen: esto dice el rey, temed, y lo dicen a gran voz. No lo dicen con voz de Barney ni con voz de Teletubby. Lo dicen a gran voz, mensajeros de Dios: temed, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Adoren al Cordero. Vivan para el Cordero. Crean en el Cordero. Ese es un mensaje de un heraldo. Sabe que hay un juicio inminente y que la única manera en que pueden ser salvados de ese juicio inminente se llama: mirad al Cordero de Dios. No hay forma en que el hombre pueda ser salvo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. Es un evangelio que le recuerda al hombre que tenemos un problema de justicia. Hay un problema judicial. Y a veces ignoramos esta parte del evangelio. Teman, porque hay un asunto donde en el evangelio, dice la palabra, se revela la justicia de Dios. Romanos 1:18 en adelante. El evangelio revela la justicia de Dios. ¿Quieren ver lo horrendo que es caer en las manos de un Dios vivo? Mira la cruz. Dice la palabra: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Mira la cruz. Cristo cayó en manos de un Dios vivo. Cristo cayó siendo Dios como hombre en la cruz del Calvario bajo el castigo de la ira de Dios. La ira perfecta que necesitaba ser satisfecha por la santidad de Dios fue cargada sobre Cristo. Cristo cumple las perfectas demandas de justicia para aquellos que creen en su nombre puedan ser justificados por medio de la fe. Ignorar esas consecuencias será algo nefasto y aterrador por toda la eternidad. Número 3. Pasa de la sala del Cordero triunfante con Cristo. La segunda visión habla acerca de su pueblo pregonando el evangelio para que vengan antes de que el juicio llegue. O mejor dicho, antes de que el juicio llegue a su plenitud, porque ya el hombre está bajo la ira de Dios sin Cristo. Y número 3, el juicio al final de la historia. Versículo 8. Luego vemos otro ángel que le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y su fornicación. Aquí nosotros vemos el triunfo por medio del juicio de Dios. Y mira cómo habla acerca de aquellos que se rebelan contra Dios. Le llama la gran Babilonia. ¿Por qué Babilonia? ¿Recuerda dónde fue que comenzó la rebelión contra Dios? Donde dijeron: nos haremos un gran nombre, seremos como Dios y llegaremos donde Él está. ¿Recuerda dónde se comenzó? ¿Cómo se llamaba? Babel. El pueblo que está en contra de los designios de Dios, que quiere hacer lo que
le dé la gana vivir conforme a sus leyes y en contra de lo designado por Dios. A todos aquellos que se rebelan conforme al designio de Dios, Juan le da el nombre de Babilonia, la rebelde. Obviamente que Babilonia originalmente en Isaías podemos ver que también era enemiga del pueblo de Dios como nación, donde también fue enjuiciada por Dios en el libro de Jeremías, y está hablando de lo mismo, aquellos que van en pos de este mundo conforme a sus propias leyes, haciéndose su propio Señor y siguiendo sus propios caprichos en pos de la maldad. Ahí está la gran Babilonia. Lo bueno que estamos viendo aquí es que la visión que Juan ve es que ya se cayó. Juan dice, cayó la gran Babilonia. Lo mismo que vemos en Isaías, donde hablando acerca de la Babilonia, que Dios viene en juicio sobre ella, en gozo, diciendo, cayó la gran Babilonia. Aquellos que se embriagaban con ella también cayeron. Hermanos, cuando usted mira dónde estamos en el tiempo presente, se da cuenta de que hay gente embriagada con la forma en que este mundo los ha cautivado. Tú dices definitivamente que para tú creer esto, tú tienes que estar borracho, espiritualmente hablando. Cuando tú miras a un presidente de una nación como lo que tenemos nosotros, hablando acerca del aborto a cualquier etapa, donde quiere irse por encima de los jueces, tú dices, este está embriagado. Cuando tú miras donde personas quieren legalizar la homosexualidad como si fuera algo normal y ponerle de acuerdo a lo que tú te sientas en el día de hoy un sinnúmero de géneros, tú te das cuenta, tú dices, estos están embriagados por la gran Babilonia, han sido cautivados por este sistema, viven para este sistema, no pueden ver más allá. Las consecuencias de esto, dice la Escritura, y esto es algo terrible, beberán del vino de la ira de Dios. Este es el punto número 4 que yo quiero que podamos ver, las consecuencias eternas del juicio de Dios. Beberán del vino de la ira de Dios. Siempre que la palabra utiliza el vino, es una alusión al juicio. Cuando Jesucristo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, hablando del vino que se encontraba en ella, era el juicio de la ira de Dios. Lo que está por caer en aquella Babilonia que se ha rebelado contra Dios es el cáliz de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles, de los mensajeros de Dios y del Cordero de Dios. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche. Pero es que Dios hizo el infierno más que para Satanás. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los que estarán bajo la ira de Dios no es solamente la bestia. Aquí está diciendo que los que estarán bajo la ira de Dios son los que adoren a la bestia, a su imagen, y los que han sido marcados, los que le pertenecen a Él. En otras palabras, los que hacen la voluntad de este mundo. La ira de Dios es eterna porque Dios es eterno. Y aquí presenta una imagen de castigo eterno. Algunos han querido ablandar el castigo de Dios. Dicen, no, esto va a ser una aniquilación. En el momento en que tú mueres y eres un incrédulo, tú vas a ser castigado por un tiempo y dejarás de existir. Eso se llama aniquilacionismo. El aniquilacionismo atenta contra el Evangelio de Jesús. Porque cuando Cristo fue a la cruz, Cristo no fue aniquilado y dejó de existir.
Y si Cristo lo que recibe en la cruz del Calvario es la ira de Dios, entonces no podemos decir que la aniquilación puede ser una opción. Porque Cristo recibe la eterna ira de Dios. El aniquilacionismo es catalogado como una herejía porque atenta contra la cristología. ¿Cómo puede haber existido la segunda persona de la Trinidad en algún momento si se aniquiló en el momento en que murió en la cruz del Calvario? Eso es herejía. Esa es la razón, hermanos, por la cual Jesús tiene que ser 100% perfectamente Dios eterno y tiene que ser hombre. ¿Por qué? Porque mi deuda contra Dios es una deuda eterna. Porque el cáliz de la ira derramada contra aquellos que aborrecen a Dios es una ira eterna, es una condenación eterna. Existe la condenación eterna porque Dios es eterno. Esa es la razón por la cual tú y yo teníamos una deuda eterna contra Dios. Dios se hace hombre para representarme como hombre, pero viene como Dios porque mi deuda ante Dios es una deuda que solamente Dios la puede pagar. Diferencia de los falsos testigos de Jehová, donde dicen que los hombres, Dios creó a un hombre, a un ser creado para morir por los pecadores. Hermano, ese ser creado no puede salvar a nadie. ¿Por qué el Jesús de los testigos de Jehová no puede salvar a nadie? Porque precisamente vemos que no es un ser eterno. Solamente un ser eterno puede salvar. ¿Está conmigo hasta aquí, iglesia? Si tú puedes entender lo que este texto está diciendo, reconociendo, hermano, que hay personas que pasarán toda la eternidad bajo la ira de Dios. Si nosotros entendiéramos esto realmente, hermano, nosotros haríamos obra de evangelista más de la que hacemos hoy. No, que al final Dios sabe los que van a ser salvos porque ya Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo y los predestinó. Hermanos, no use la soberanía de Dios como excusa para que no te duela aquellos que un día estarán bajo el castigo eterno y tú no prediques el evangelio. Esto debe mover nuestros corazones. Gente que un día estará bajo la ira de Dios por toda la eternidad. Y hermanos, yo no quiero ser ingenuo. Aquí hay personas en esta audiencia que un día estarán bajo la ira de Dios. Y eso debe aterrarnos. Saber que un día dejarán de existir en esta tierra, pero comenzarán a recibir el castigo eterno, la ira de Dios, aquello que parecía grotesco, donde el mismo Cristo dijo: ¿por qué me has desamparado? Caerá un día sobre aquellos que no están en Cristo. Y yo no quiero ser ingenuo y vuelvo a repetir que en esta audiencia va a haber gente que un día estarán bajo la ira de Dios. Esto debe aterrarnos. El juicio de Dios es real. La justicia de Dios es real. No te puedes esconder detrás de una iglesia los domingos. No te puedes esconder detrás de una membresía. No te puedes esconder detrás de la religión. No te podrás esconder. Donde único te podrás esconder de la ira de Dios es en la perfecta justicia de Cristo. Venir a la iglesia los domingos no te salva. La obra de Cristo consumada y perfecta a tu favor, creída y abrazada como tu única esperanza, es tu salvación. Versículo 12, punto número 5, nos exhorta el contraste de aquellos que están bajo condenación, aquellos que recibirán el cáliz de la ira de Dios, en contraste con aquellos que son su pueblo. Versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan el mandamiento de Dios y la fe de Jesús. Me encanta esa frase, y la fe de Jesús. No la fe en Jesús, la fe de Jesús. La perseverancia de los santos.
En medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias adversas, en medio de donde Dios comienza a ejecutar su juicio sobre la tierra, su pueblo fiel permanece proclamando el evangelio del Señor hasta que Cristo venga. Versículo 13, oí una voz del cielo que me decía, escribe, mientras aquellos están condenados bajo la ira de Dios, mientras aquellos son seguidores de la Babilonia y aquellos siguen en pos de la bestia, ustedes son distintos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Qué esperanzador. Aquellos que serán condenados bajo la ira de Dios por toda la eternidad versus el destino de aquellos que están en Cristo. Tu vida cambia cuando tú sabes cuál es tu destino. Cuando tú piensas que tu destino es aquí en la tierra y se te olvida de que tú un día estarás delante de Dios y que vas a morir y que todo lo que vendrá, lo que hiciste en esta tierra, un día estarás delante del juicio de Dios para ser juzgado por Él, tu perspectiva de la vida es distinta. De la misma forma que comencé en la introducción, que sería una locura vivir en un lugar donde solamente estaré una semana comprando cosas como si viviera toda la vida. Hermano, es una locura que nosotros vivamos en este mundo como si este fuera nuestro destino final. Mi destino final se llama el monte de Sión, la ciudad celestial, donde estaré con el Cordero para siempre. No puede ser igual. Porque aquellos que tienen esta esperanza, dice Juan, bienaventurados, gozosos, felices, alegres, son aquellos que mueren en el Señor. Si tú estás en Cristo, morir, dice el apóstol Pablo, es ganancia. Porque tú sabes que estás en Él, le pertenece a Él. Mira cómo dice el texto, sí, dice el Espíritu, descansan de sus trabajos, de lo que hicieron aquí, pero sus trabajos no solamente se pierden, sus trabajos siguen con ellos. Lo que invirtieron en esta vida tiene recompensas eternas en el cielo. Todo lo que inviertas en el reino de Dios tendrá ganancias en el cielo, porque ahí es donde está nuestra esperanza, no aquí en la tierra. Estás en sufrimiento, estás en dolor, estás en enfermedad. Yo quiero alentarte con estas palabras. Estás en persecución. Yo quiero alentarte con estas palabras. Felices los que mueren en Él. Ay, como que no me alentó mucho. Porque tu esperanza está en esta tierra. Pero si tu esperanza está en Él, felices los que mueren en Él, porque lo que hicieron en esta tierra no será en vano. Hay recompensas eternas. Mientras los impíos son condenados, los santos perseveran por la eternidad en la gloria de Dios. Y por último, versículo 14 al 20, vemos el juicio final de la historia. Y la forma en que habla de ese juicio final es aquel que viene con la hoz a cegar en la cosecha. Lo mismo que habla el libro de Mateo, hablando de Jesucristo cuando venga. Él dice, a ti no te toca, a los hombres no le tocan arrancar el trigo, a los hombres no le toca arrancar la cizaña, perdón. A quien le toca arrancar el trigo y la cizaña es el Hijo del Hombre cuando venga a cegar. Y está utilizando la hoz como aquel instrumento donde viene a cortar la cosecha, a recibir la cosecha, pero está hablándolo desde una perspectiva de juicio. Dios va a ejecutar juicio y mira la forma que está utilizando aquí el juicio. Es un contraste con Ezequiel capítulo 47, versículo 4 al 5, donde del trono de Dios fluye aguas puras, donde alimenta la ciudad. Pero aquí ahora está hablando que del trono de Dios, Apocalipsis 14, versículo 20, los impíos se ahogarán en el río de su propia sangre. Mientras la Sión celestial hay aguas de reposo, hay fuentes de agua viva, hay manantial de vida eterna, la realidad también es que para aquellos que no están en Cristo, versículo 20, dice la Escritura,
que aún los impíos se ahogarán en el río de su propia sangre. Y se da cuenta todo lo que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad y el lagar salió sangre hasta los frenos de caballo por 1600 estadios. Recuerda que aquí está haciendo un contraste con la salvación que sale del trono de Ezequiel con la condenación que sale del trono de Dios el día del juicio. Destino de los salvos versus destino de los enemigos de su pueblo. ¿Qué podemos aprender, iglesia, de estos textos que acabamos de ver? Número 1, seguir al Cordero nos promete un glorioso futuro. Seguir a Cristo y ser ciudadanos de Él y haber sido marcados por Él y pertenecer a Él nos da un glorioso futuro. No miremos simplemente lo que nuestros ojos ven físicamente. La semana pasada vimos que pareciera como que la bestia venció a la iglesia y que la iglesia ya dejó de existir. No, ha sido perseguida la iglesia a través de toda la historia, pero la iglesia siempre seguirá triunfante porque su destino no está aquí en la tierra. Así como Abraham buscaba una ciudad cuyo fundamento no era hecho por material humano, nosotros seguimos una ciudad, la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y no estaremos satisfechos hasta que estemos en la ciudad celestial. ¿Qué más podemos ver para aplicar en estos textos? Este texto nos invita a que podamos vivir en la pureza espiritual. Si algo caracteriza a la iglesia del Señor, es una iglesia pura. Es una iglesia que cada vez se parece a Jesús. Y si algo estos textos nos anima es que somos un ejército que no vamos a hacer arreglos con el mundo. No vamos a estar divididos entre dos señores, porque la palabra bien claramente dice: no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno o aborrecerás al otro. O servimos a Cristo o servimos al mundo, pero no podemos servir a dos señores. La santidad agrada a su casa, la santidad conviene a su casa. La castidad espiritual de los creyentes es en contraste con la Babilonia, que cuando lo ven dicen: esta es la Virgen del Cordero, esta pertenece a Él, esta vive para Él. La iglesia del Señor no puede prostituirse con el mundo. Somos distintos. Tienes un nuevo amo, tienes un esposo, no te prostituyas. No seamos adúlteros, espiritualmente hablando. Dios se indigna cuando preferimos otras cosas que a Él, cuando preferimos el mundo que Él, cuando nos embriagamos como se embriagó la Babilonia. Número 3, el juicio de Babilonia nos recuerda el principio de que el juicio de Dios recorre a lo largo de toda la escritura, a lo largo de todos los tiempos de la historia, pero habrá un juicio final donde Dios aplastará a sus enemigos para siempre. La hoz está en su mano y Él va a cegar. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Escúcheme bien, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La ira de Dios está sobre los hombres y un día caerá sobre todos los hombres que no están en Cristo. Y por último, nos advierte estos textos que tendremos que enfrentar una realidad donde su pueblo que vive para su gloria, mientras pasa sufrimientos y persecuciones y momentos dolorosos en esta vida, su destino final está seguro. Él ha comprado, dice la palabra, Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Lo hizo en la cruz del Calvario, tomando el lugar que me pertenece. Y dice la palabra: donde yo estoy, vosotros también estarán.
Su iglesia tiene un destino seguro. Invirtamos en el reino de Dios nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro tesoro. Tu mayor recompensa no va a ser aquí en la tierra, tu mayor recompensa va a ser en la eternidad. Y este texto nos habla el destino seguro de los santos. Pero también este texto nos habla que los justos van a experimentar el reposo de Dios, pero los impíos no tendrán reposo por toda la eternidad. Que Dios nos dé una justa perspectiva, iglesia, para vivir de una forma distinta cuando entendemos cuál es mi destino y cuál es el destino de los impíos. Si tú estás aquí sin Cristo, yo quiero rogarte por todas las misericordias de Dios que tú puedas venir hoy al trono de la gracia y escuchar los mensajeros de Dios diciendo: creed y temed y mirad al Cordero. En Él hay salvación. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, podemos salir de este lugar, aquellos que estamos en ti, reconociendo cuál es el destino final de nuestras vidas por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero también, Señor, nuestras rodillas tiemblan de saber que hayan personas, y en particular, Señor, que hayan personas en este lugar que un día experimenten el castigo eterno. Padre, a veces hablamos del castigo eterno como si fuera una fábula. A veces hablamos del castigo eterno como si fuera solamente cuentos de hadas, como si fuera una mitología. Pero, Padre, tu palabra habla del castigo eterno. Y yo te ruego, Señor, por si hay en este lugar personas que tal vez están en la iglesia pero no están en Cristo, que ellos puedan pensar hoy acerca de su destino eterno. Que puedan, Señor, venir al conocimiento de tu verdad en arrepentimiento y fe y aferrarse con sus manos vacías simplemente a la cruz de Cristo. Y que puedan ser salvos. Y que puedan pasar, Señor, de aquellos que han sido sellados por ti, comprados por ti, redimidos por ti. Y aquellos, Señor, que hemos creído en tu nombre, podamos escuchar por tu Espíritu a través de este texto: felices son los que mueren en Él. Felices son aquellos que han podido ver en Cristo su recompensa final. Felices son aquellos que saben que solamente estamos aquí en una pequeña temporada. Felices son aquellos que saben que las aflicciones de este mundo no se comparan con las riquezas de gloria que tendremos en ti. Felices aquellos que saben, Señor, que no hay nada en la tierra que pueda separarnos de tu amor. Felices aquellos donde dice tu palabra juntamente con el apóstol Pablo que morir es ganancia. Pero mientras estamos aquí, decía el apóstol Pablo, quiero seguir predicando a Cristo. Pero que el anhelo de tu iglesia, la esperanza de tu iglesia, es que permanezcamos gozosos y alegres, porque no hay nada que hagamos por el bien de tu gloria, de tu causa y de tu nombre, que no tengamos, Señor, nuestra recompensa en Cristo Jesús. Lo hacemos para tu gloria, lo hacemos por tu causa, lo hacemos porque tú eres digno. En Cristo Jesús te damos toda la gloria. Amén. Amén.